En 1995, por órdenes del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se cerró la Suprema Corte de Justicia, nada más porque se le vino en gana a los prianistas. Recordemos que Ernesto Zedillo Ponce de León llegó a la presidencia después de lo lamentable que ocurrió con Luis Donaldo Colosio Riojas. El consentido de Carlos Salinas de Gortari no le tembló la mano y el 1 de enero de 1995 ordenó cerrar la corte y despedir a 26 ministros bajo el esquema de jubilación inmediata. Así, 26 ministros vitalicios que estaban desde Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se fueron para su casa porque el nuevo presidente de la República quería su propio poder judicial. El entonces presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, en su mayoría prianista, que le aprobaron rapidito reformar 20 artículos constitucionales, así como lo oye. En 52 días crearon un nuevo sistema del Poder Judicial y los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada a los mexicanos. Había otros temas más importantes con los cuales distraernos: el error de diciembre, todo el tema relacionado con el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la cercana revelación de la identidad del subcomandante Marcos, todo ese guato, el chupacabras, la investigación contra los responsables de lo que ocurrió contra Luis Donaldo Colosio, etcétera, etcétera, etcétera. Estábamos todos puestos nuestra atención en lo que Telerisa y TV Azteca nos mostraban en esa cajita que nos idiotizó por tanto tiempo a todos los mexicanos. Ernesto Zedillo, electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI, había ya enviado la iniciativa para reformar 20 artículos constitucionales y sus compadres dentro del San Lázaro y del Senado de la República se lo aprobaron rapidito. El 1 de enero se cerró definitivamente el Poder Judicial, se cesaron a 26 ministros, los mandaron a su casa porque ya no quería Ernesto Zedillo estuvieran en el Poder Judicial. Sin embargo, a los mexicanos, a los medios de comunicación les vendió la idea que estaban respondiendo a las exigencias de la ciudadanía hacia una mejor impartición de justicia. Esas fueron las palabras de Ernesto Zedillo Ponce de León. El día de hoy, que los mexicanos estamos inconformes con el trabajo realizado dentro de la Suprema Corte, que exigimos cuentas a la presidencia de la Suprema Corte, a la licenciada Norma Piña, toda la oposición se vuelca y se nos echa encima diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un presidente que quiere desaparecer al Poder Judicial y que quiere corromper a los mexicanos para hacer una total dictadura. Les pregunto a ellos, a los que defendieron las reformas, las aprobaron rapidito en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, cuando Ernesto Zedillo hizo del Poder Judicial lo que se le dio la gana, ahí sí no atentaba contra los mexicanos, ahí sí no estaba atentando contra la justicia, la igualdad y la equidad en el país, ahí sí no estaba pisoteando los derechos de 26 ministros que los corrieron, pero les pusieron la etiqueta de una jubilación. Eran ministros que habían sido puestos por el gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, los cuales pues Ernesto Zedillo dijo: no los quiero, échenmelos para atrás. Mediante una iniciativa redujo el número de ministros de 26 a 11 ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Además, incluyó el Consejo de la Judicatura Nacional, incorporó nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. Además, la jubilación inmediata de los 26 ministros y estableció un límite de 15 años. 15 años rascándose ahí el ombligo, cobrando como ministros de la Suprema Corte, gracias a Ernesto Zedillo. Ojo, cuando se empezó a buscar quiénes iban a ser los nuevos encargados de la Suprema Corte de Justicia, fue el propio Zedillo quien envió 18 propuestas al Senado. 18 amigos, compadres, compromisos del priista Ernesto Zedillo, de los cuales le aprobaron 9. Mire, nada más, le aprobaron 9 de 11. Así que la Suprema Corte estaba integrada por 9 amigos
de Ernesto Zedillo Ponce de León y 2 más. Recordemos que en ese tiempo no existía la oposición y al día de hoy se dan golpes de pecho y quieren defender al Poder Judicial cuando sabemos están corrompidos y están pagados por ellos hasta las manitas. ¿O qué nos van a venir a explicar? Les pregunto a todos ustedes, ¿qué nos van a venir a decir después de que hemos visto cómo le liberan las cuentas a la esposa de García Luna, cómo absuelven a Rosario Robles, a Cabeza de Vaca, cómo hacen tantas incongruencias que no son legales y no son transparentes en este país? Pero como se trata de ellos y de su chamba, ahí sí todo está perfecto. Pero en el 95, que pusieron una Suprema Corte a modo de los priistas, todos calladitos y sonriendo. Mira qué casualidad.